que es parte de un trabajo que estamos haciendo con un grupo europeo, que es un proyecto que se llama Comparing Social Space, y ahí hay dos comparaciones que tienen dos naturalezas distintas. Y este es un trabajo que estamos haciendo con Dominique Joie, que es un investigador suizo, y con Yannick Lemel, que es un investigador de París. Bueno, y el objetivo, ya digo, voy a ir un poco de forma libre, el objetivo de este trabajo es ir un poco más allá de los estudios que se han hecho hasta ahora y probando esta tesis, la tesis burdiana de la homología, que nos habla de la relación entre la clase y la cultura. Hay diferentes maneras de hacerlo. Yo voy a tomar un camino, no voy a dar muchas explicaciones ahora, porque hay diferentes maneras, diferentes aproximaciones, unas más burdianas, bueno, pero hay toda una discusión que está abierta. Bueno, entonces, la idea de este trabajo es probar esta tesis de la homología, y la tesis de la homología se refiere a la relación entre la clase social, por decirlo entre los capitales en realidad, pero entre la clase social y las prácticas culturales. Y este es un poco el objetivo de... En este trabajo, la manera en la que lo abordamos es entendiendo que el espacio de las posiciones sociales, definidas en buena medida, ahí también hay una discusión abierta, pero en buena medida, sobre los capitales, sobre todo capital económico y capital educativo, capital cultural, se forma, digamos, de manera independiente al espacio de los estilos de vida. Entonces, la idea del trabajo es ver en qué medida estos están relacionados. El espacio de los estilos de vida con el espacio de las posiciones sociales, formando lo que formaría el espacio social. Bueno, esto es un poco lo que os acabo de comentar. La tesis de la mayor parte de los estudios de capital cultural son estudios de caso, hasta el día de hoy. Todas estas décadas, bueno, sobre todo desde los 90 en adelante, se han hecho estudios de caso. Yo he estado involucrado en algunos, sobre todo en el caso británico, ahora estoy estudiando también el caso australiano y estudié el caso de Chile, de manera bastante profunda. Y el caso, y hay otros casos. Ahora no puedo ir en los detalles, pero el estudio del caso finlandés, por supuesto estudios del caso francés, hay otros estudios del caso australiano, hay algunos estudios y ha habido algunos intentos de comparación. Los intentos de comparación son bastante heterogéneos y plantean desafíos metodológicos. Entonces, que tampoco tengo tiempo ahora para detenerme en todos los casos. Bueno, en la obra burdiana lo que encontramos es que, si bien Pierre Bourdieu se dedicó a estudiar el caso francés, nunca hizo análisis comparado, lo que sí abrió la posibilidad de que efectivamente, tiene algún texto en el que habla sobre la posibilidad de que su teoría tenga validez para otros casos. Aunque nunca lo probó, se abrió a que tuviese sobre todo para países industrializados avanzados, para países occidentales. Eso se abrió a esa posibilidad de que tuviese también validez y también hizo, en un momento en que había también estados socialistas, hablaba también de los estados del norte de Europa, en donde había otros capitales, probablemente hablaba del capital político, otros capitales en los que limitase un poco la validez de su teoría. Entonces, el esfuerzo que nosotros estamos haciendo es tratar, yo diría en este paso intermedio hacia ver otras cosas, tratar de ver si efectivamente esta relación entre clase y cultura, que aquí está propuesta como tres hipótesis, esta relación entre clase y cultura se asemeja en su validez en los diferentes países. Pero yo voy a ir a los datos y a los resultados, para no ocupar más tiempo. Hay un problema en estos estudios que es difícil encontrar datos comparables. Ha habido diferentes intentos, diferentes maneras de hacerlo. Y ha habido dos bases de datos que han sido utilizadas. Hay pocos estudios, pero dos bases. Una es el Eurobarómetro del año 2007, si no recuerdo mal, y otro es esta encuesta, esta de International Social Survey Program. Dominique Joie, uno de los investigadores de este proyecto, es uno de los que lleva esta encuesta, que incluye a Chile también, dicho sea de paso, y nosotros tomamos
los casos en los que podíamos hacer esta comparación, esos 26 países. Con el Eurobarómetro, que también estaba disponible, la comparación se hubiese restringido a los casos de Europa. Entonces el Eurobarómetro, y desde el punto de vista de las variables, sobre todo de las variables socioeconómicas, no era mucho mejor. Entonces tenemos, las variables que vamos a utilizar se midieron de esta manera, sobre intensidad de la participación en el tiempo, y son, bueno, un conjunto, son 13 variables, desde ver televisión, uso de Internet, asistir a conciertos, etcétera. Bueno, son un conjunto limitado, pero bueno, con el que podíamos ver también, pero homogéneo entre países, que era lo que nos interesaba. Y por el lado de las variables que definen el espacio de las posiciones sociales, tenemos ingreso, tenemos años de estudio, tenemos grado educativo, tenemos también la posición que los individuos creen que ocupan en la sociedad y una variable de ocupación, medida como la Cansis. Lo que nosotros utilizamos aquí son este método de correlaciones canónicas, donde los dos espacios, yo diría que es la forma más exigente de ver esta relación entre esos espacios, porque la espacialidad, y esta es diferente, esto como análisis factorial, la espacialidad se reduce a partir de espacios que son independientes entre sí. Gran parte de la literatura burdiana, en realidad, la producción de las diferencias se basa en las prácticas culturales. Hay algunos autores que defienden que la producción de diferencias debería basarse en variables socioeconómicas. Pero bueno, ya digo, no es un debate en el que yo me pueda meter. Matemáticos que trabajaron también con Pierre Bourdieu al final de su carrera también utilizaban esta metodología, utilizaban las prácticas culturales. Nosotros, la reducción, digamos, de la dimensionalidad con esta técnica de correlaciones canónicas, lo vamos a hacer de manera independiente. El espacio de las posiciones sociales se va a construir por un lado y el de los estilos de vida por otro. Y con esta técnica lo que podemos ver después es la relación entre estas dimensiones, entre estos componentes que se calculan. Podemos ver la relación que hay entre ellos, pero ya digo, están calculados de manera independiente. ¿Qué es lo que encontré, o qué es lo que encontramos más bien en este estudio? Con respecto al espacio de las posiciones sociales, lo que encontramos es que hay un eje que explica en los diferentes países, Chile está por acá, está medio escondido, este es Chile, no, Chile debería ser, ¿dónde está? Aquí está, ese es Chile. A mí me parecía importante también señalaros dónde está Chile. Yo aquí no tengo los datos, analicé los casos para Latinoamérica. Y Chile es un caso bastante promedio hacia arriba. Uno a veces piensa que están mejor, que están peor. Utilizando datos para Latinoamérica, Chile está como en el medio, un poco el medio hacia arriba, digamos. Aquí lo que se puede ver también es que se comporta de manera muy similar a otros países en el mundo, digamos. Aquí hay un grupo bastante amplio de países de diferentes regiones del mundo. Y también en Chile encontramos que el primer factor es con mucha diferencia el más explicativo. Los demás explican mucho menos, están en el límite de la elección. En el caso de análisis factorial, que es el 1, ¿no? Que es la varianza explicada en principio, si fuesen variables independientes por cada una de ellas. Encontramos también que, atendiendo a este primer eje, que es el que más varianza explica con mucha diferencia, también, bueno, el caso chileno, de nuevo, se comporta de una manera muy similar. Es decir, pensando en cómo se comportan los diferentes países, cuáles son las diferencias en términos de la capacidad explicativa de las diferentes variables, lo que encontramos es que las que más diferencian ahí son años de educación y grado académico. Habrá perdido importancia con el tiempo, lo que se hablaba un poco en el panel que comentaron anteriormente, pero siguen siendo dos variables muy importantes a la hora de discriminar. Y después, bueno, también el tema de la ocupación. Los demás, dónde se sienten las personas y cuál es el otro, el ingreso, están bastante por debajo, pero bueno, varía según algunos países. Pero hay bastante homogeneidad en que el grado académico y los años de estudio son bien diferenciadores. Por el lado de los estilos de vida, lo que nosotros tenemos es que también tenemos un eje que explica bastante más que los otros. Nosotros aquí nos centramos más en este estudio, porque no podíamos, digamos, centrarnos en todas las diferencias, eso sería un paso adicional,
que efectivamente también en todos los países encontramos que hay un eje que explica mucho más que los otros. También para el caso chileno, que por ahí, bueno, por ahí debería de estar ahí, allá está también, y efectivamente el primer eje. Lo que encontramos con respecto a este primer eje, que es al que más atendimos, por dada su capacidad explicativa, es que la importancia de Internet, que os puedo contar que para Latinoamérica, evidentemente, desde un punto de vista generacional, el gap digital, por decirlo así, ha ido cayendo con el tiempo, también uso de la computación, pero aquí sigue siendo muy diferenciador. En estos datos tienen del año 2007 tenía mucha diferencia. En conciertos y libros, la lectura, que tiene mucha importancia, también os puedo decir que es el nivel de lectura tiene mucha importancia a la hora de diferenciar los grupos altos en Latinoamérica. Y bueno, y después, obviamente, que el visionado o la exposición a la televisión tiene menos importancia, aunque eso en Latinoamérica varía de país a país, os lo cuento ya de paso. En el caso chileno, la mayor exposición a la televisión implica menores niveles de renta y menores niveles educativos. Pero vemos de nuevo que hay bastante homogeneidad entre estas variables que son las más destacadas. Bueno, ¿qué es lo que vamos concluyendo entonces? Voy ahora a las conclusiones. Bueno, en todos los países encontramos que hay una identificamos un primer eje que es muy importante, tanto para el caso de las variables que definen el espacio de los estilos de vida como para las que definen el espacio social. Es bastante similar. Entonces, lo que podemos decir es que con este tipo de estudio tendría digamos, una validez general las tesis burdianas, pero la tendrían con respecto a un aspecto que es bastante específico, que es la importancia del volumen del capital. Más bien, eso sería más distintivo. Lo que nosotros no encontramos en este estudio es un segundo eje donde se puedan confrontar o se puedan enfrentar el capital económico con el capital educativo. Es verdad que uno podría tener muchas más variables, pero con esta metodología nosotros no encontramos un efecto de composición, que le llaman que en el grupo alto, si queréis, aunque pueda afectar a toda la estructura social, hay un enfrentamiento entre aquellos que tienen más capital económico con aquellos que tienen más capital educativo. Bueno, y no sé, y después, bueno, para no ir ya terminando, lo que nosotros encontramos también es que es algo adicional que nos permite, podemos observar con esta técnica, es que es mucho más predictivo saber el nivel, la posición social para tratar de derivar o de tener un conocimiento de las prácticas culturales de las personas que en sentido contrario. Saber de las prácticas culturales de las personas no nos permite conocer o no nos permite explicar también cuál es la posición social de los entrevistados. Bueno, y hasta aquí es un espacio, como digo, más que hay una validación parcial de la tesis burdiana en el sentido de que efectivamente, como Bourdieu nos muestra en la distinción, el volumen de capital tiene mucha importancia para entender las prácticas culturales. No observamos ese efecto de composición y aquí no, y bueno, y es bastante general, son bastante general, como os digo, estas conclusiones. Más adelante tendremos que pensar en ver por qué algunos países se comportan de manera distinta, pero ahora mismo estamos en un momento en la literatura comparada en el cual hay muy poca reflexión sobre el nivel del país. Como veis en este estudio, está pensado más bien a nivel de los individuos. Nosotros, y es un paso que tiene que dar la literatura y algunos estudios, pero bueno, todavía son precarios, en los que podamos empezar a entender la práctica cultural, incluyendo variables que tengan que ver con el nivel país, si queréis, con el nivel territorial, un nivel mayor o nivel regional, nivel país, con un nivel mayor que el que afecta a los individuos mismos y a sus capitales. Bueno, y hasta ahí me quedaría. Muchas gracias. Bien, para
para continuar esta mesa, tenemos ahora a Ellen Helsper, del London School of Economics, que nos va a presentar el paper Digital Inclusion Policies in Latin America. A ver si las puedo encontrar. Yeah. I think I'll do the presentation in English, but could do it in Spanish. So if there's questions in Spanish, then I'll do it in Spanish. Pero puedo responder las preguntas en castellano. Esto es un seguimiento bastante bueno a la presentación previa, donde vimos que el uso era uno de los factores que es muy importante al explicar la posición social, o que tiene una contribución importante que efectuar explicando dónde está la gente en nuestras sociedades. Mi presentación tratará de descifrar por qué esto es así y cómo algunas de las políticas que estamos introduciendo globalmente y en especial Latinoamérica influencian cualquier cualidad que se encuentre presente y cómo a través de diferentes tipos de diseño podríamos llegar a diferentes resultados. No estoy bien segura de cuántos conocen el trabajo en las políticas de inclusión digital, pero pensé que podría revisarlas. Esto es parte de un proyecto que aún continúa y estamos trabajando con varias universidades en Latinoamérica en el desarrollo de las medidas empíricas y recopilando datos para poder probar un modelo que fue desarrollado con antelación. Esto está en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, en este país, y la Universidad Católica de Valparaíso. Si van al sitio web verán quiénes son los otros socios. ¿Por qué digital y por qué algunas cualidades importan? Primero que nada, creo que hemos visto bastantes presentaciones sobre la desigualdad social. Y hay esto que está ocurriendo en el trasfondo a todas nuestras sociedades en el mundo, que se están digitalizando. Todo lo que estamos haciendo para las relaciones, entretención o sobre las actividades culturales que hablábamos antes, hasta nuestro empleo, nuestra situación laboral, nuestro bienestar y nuestra salud, todo se mueve hacia este espacio digital. Y si lo ignoramos, entonces podríamos meternos en un problema, porque lo que ya hemos visto es que de la investigación que existe en las últimas décadas y un poco más, es que las desigualdades sociales se enlazan creando espirales de brechas negativas entre ricos y pobres. Y esto es importante en el trabajo que utilizamos en las ideas de Bourdieu, que no pensaron solamente en lo que se refiere a aspectos financieros, sino también al capital social y los otros capitales de los cuales hemos hablado. Si estos se presentan sin una consideración cuidadosa de cómo estos procesos funcionan de desigualdad, estas brechas entonces se harán más grandes, porque aquellos que ya tienen recursos pueden mejor tomar ventaja de esos recursos en ese espacio digital. Esto quiere decir que también necesitamos crear y saber cuáles son las evidencias de estas brechas, tanto en lo social como en términos digitales. Esta presentación se enfoca en las políticas digitales nacionales, no las políticas de inclusión, sino que las de calidad, porque estas no existen muchas, para ser honesta. Pero es importante observar cómo definen y cómo ven este paisaje digital. Lo que podemos ver especialmente en Latinoamérica y en el sur global es que estas políticas son muy importantes para establecer las metas para las iniciativas a través de financiamiento de ciertas iniciativas, sino otras, establecer que algunas sociedades privadas son importantes y otras no. ¿Qué hacemos en esta charla? Simplemente ir y ver, a partir de lo que sabemos del trabajo más académico, de cómo definimos
la desigualdad en el proceso de estos enlaces entre el proceso y las desigualdades, cómo se refleja en la política latinoamericana, y me voy a enfocar en 4 casos para el estudio en este trabajo. Tenemos el mundo social y el mundo digital, que se está haciendo casi igual, sino traslapándose con el mundo social. Y lo que sabemos de lo que se ha presentado en este mundo social, hay una gran cantidad de recursos, dominios, etcétera, económicos, recursos económicos y culturales, donde existen inequidades bastante sustantivas. Y esto ha crecido en las últimas décadas. Es una gran cantidad de trabajo, hay una gran cantidad de estudios que se está haciendo aquí, particularmente Savage. Y lo que estamos haciendo con este mundo digital nos da acceso a estos recursos también, que sería fantástico para las personas que podrían no tener acceso a estos recursos en una forma más bien tradicional. El mundo digital podría permitirles superar esas diferencias. Ahora, el trabajo que analizamos con respecto a la inclusión digital y lo que hace con la inequidad, vamos a ver muy rápidamente el desarrollo de este debate, porque es importante ver cómo esto influencia las políticas públicas. El primer nivel, la división digital y la exclusión. Como no tienen acceso, entonces no pueden obtener los beneficios de los recursos culturales, cívicos, personales, sociales, económicos que están en línea. Y esto, por supuesto, viene con algunas políticas, pero donde se hace la mayoría del trabajo, esto se hace en el segundo nivel. Uno dice que el acceso no es suficiente, solamente tener acceso no es suficiente. El acceso solamente ayuda si tenemos las habilidades de tomar ventaja de lo que está a nuestra disposición, de tomar las oportunidades y evitar los riesgos que existen en el mundo digital, las habilidades sin hacer nada con la tecnología, utilizarla en cierta forma, sin acceder a ella o poder utilizar estos recursos, los cuales nos referimos también es inútil. Es como tener niños inteligentes y colegios, pero no están tomando clases. Bueno, entonces estos recursos deben dar acceso, deben tener acceso. Entonces estamos hablando de involucramiento, estamos observando que las personas tienen distintas actitudes con respecto a la tecnología y también con respecto a la motivación de por qué usan la tecnología. Esto entonces entra al segundo nivel, pero el trabajo que hemos hecho recientemente con mis colegas, hablamos del tercer nivel. La inequidad digital o la división digital, es cómo traducimos lo que estamos haciendo en tecnología para mejorar los recursos en nuestras vidas diarias. Porque si estamos utilizando la tecnología en forma muy estrecha, de verdad que no vamos a poder obtener estas dividiales. Este proyecto entonces lo que demuestra es que los distintos tipos de habilidades, los distintos tipos de accesos y los distintos tipos de compromisos podrían tomar distintos tipos de beneficios. Entonces, ver cómo esa retroalimentación funciona. Podemos ver que, por ejemplo, las personas tienen muchos recursos sociales offline y cuando tienen acceso a la tecnología y adquieren la habilidad de utilizarla, la usan en forma muy estrecha, lo hacen solamente a nivel social. Es posible que no tengan educación, lo único que hacen es hacer chateo. Al aumentar los recursos sociales, sí se han aumentado, pero no desde afuera uno diría, bueno, estas personas que más necesitan este beneficio o cómo mejorar este beneficio. Entonces eso es lo que estamos tratando de identificar. Entonces el marco de evaluación política, identificamos desafíos principales relacionados a los resultados sociales deseados. Basando entonces en ese filtro, generamos un plan de 6 pasos para diseñar la política, evaluarla y analizar su efectividad. Lo más importante es que estos recursos sociales diarios a los cuales estamos enfrentados, no solamente como desafío, y qué tipo de resultados sociales pueden tener, cuáles son los problemas que se enfrentan. Identificar, digamos, los grupos que son sociodemográficos y socioculturales, marginalizados en términos de su vida cultural, cívica, social, económica y bienestar.
Luego, lo tercero es identificar, y esto es importante, identificar hasta qué punto estos grupos que acceden, que tienen las habilidades o que están motivados, inhiben estos resultados esperados. No es porque las personas tengan falta de habilidad técnica, sino que es cómo hacemos para que lo digital entra al mundo social para poder obtener los resultados deseados. Luego, entonces, lo que es práctica común en Europa es identificar la mejor organización, instituciones, ubicaciones y espacios donde estas personas que requieren estos requerimientos, estos grupos marginalizados, los que hice referencia, ya los están ayudando a acceder a esta información. No estamos empezando con lo digital, sino más bien estamos yendo desde abajo hacia arriba. ¿Dónde están estas personas y los que necesitan más ayuda? Y luego, entonces, tenemos recursos identificados, cosas y específicas que les falta a esas personas y que inhiben su capacidad de tener mejor estilo de vida, una mejor vida. Esto es a través de fondos, estableciendo fondos específicos, capacitaciones específicas, estableciendo asociaciones privadas con la consideración de lo digital. Y finalmente, evaluar para ver si esto ha afectado. No se trata de cuántas personas tienen computadores, no se trata de cuántas personas tienen las habilidades, sino cómo estas situaciones, su situación cultural, social, cívica, ha mejorado después de implementar estos programas. Voy a discutir, entonces, he evaluado como parte de un proyecto de más grande alcance. Voy a hablar de Brasil, Chile, México y Uruguay, porque es una historia larga. Estos son países que han sido muy activos y son reconocidos por el tipo de digitalización o políticas públicas que han implementado, y les puedo hablar más de eso después. Hay algunas organizaciones que han recolectado datos al respecto de esto. Es la CEPAL, la OSD tiene datos, y se utilizan entonces para estos fines. En Brasil se hizo un análisis el 2015, el caso de Brasil Inteligente, que tiene un decreto presidencial con respecto a esto. En Chile hay varios, hay una agenda digital 2020, Imagen Chile, enlaces. Chile fue uno de los primeros países que implementó políticas digitales. México ha integrado algunas de las políticas en su plan de acción para el año que viene. También han evaluado algunos de sus programas de integración digital. Y Uruguay tenía una agenda digital hasta el año 2015, no la han renovado, pero estamos esperanzados con nuestros socios que venga pronto esa nueva proceso en Uruguay. Cuando observamos estos estudios, cuando vemos los resultados que establecen, los resultados desde el inicio son digitales, no son sociales. Se trata del aumento de infraestructura, aumentar habilidades, con muy poca definición de lo que son estas habilidades en particular. Cuando vemos el tema social, mejorar la calidad de vida, hay 3 áreas que podrán ver también en los grupos: salud, educación y hasta cierto punto una participación cívica. Y también pasa con el tema económico, político, cívico. Hay áreas que no hablan del tema de equidad, hablan de la reducción de inequidad, pero no hablan de qué tipo de inequidad, no hablan de cómo están interrelacionadas y simplemente ingresan directamente a lo digital. Las políticas a menudo mencionan los grupos, pero los mencionan sin evidencia de su exclusión digital o su falta de habilidades digitales. Esto es lo que queremos lograr. Hablan de áreas o servicios públicos, etcétera. Pero se menciona, se habla mucho hay mucha verbosidad, pero no necesariamente se está vinculando al programa digital. Ahora, cuando se trata, por ejemplo, de ese tercer paso,
que es cuando decimos, bueno, necesitamos ver cómo el acceso, las habilidades, motivación, compromisos toman lugar en estos pequeños y en estos distintos grupos, y se hace más complejo. Cuando buscamos específicamente lo que estamos buscando con respecto a las áreas de políticas, es que vemos una gran cantidad de énfasis sobre la infraestructura, específicas direcciones con respecto a los servicios en línea, cosas que ya existen, por ejemplo, acceso ubicuo. Por ejemplo, esto es sumamente importante en los colegios cuando hablamos de telecentros, pero en estas políticas los colegios y por ende estudiantes y profesores son donde proviene o donde se da el acceso. Hay poco móvil y Wi-Fi, no tanto como uno esperaría, y también tiene que ver con educación formal, no cómo estimular el aprendizaje informal. Pero hay un poco de capacitación de docentes. Esto tiene que ver con el área laboral, cómo usar temas como robótica, planillas, etcétera. Todo lo que les leí, todo lo que les he dicho, no encontré nada sobre campañas de concientización pública. ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué se debiese motivar esto? Porque no se habla tampoco del riesgo, porque también hay riesgo. Esto es una gran diferencia con Europa. En Europa hay una gran cantidad de campañas de concientización que han ayudado muchísimo. Cuando hablamos de compromisos, el contenido que se proporciona, hay pocos países que tenían contacto para grupos específicos. Por ejemplo, en México había para mujeres, pero en Chile, de hecho, se menciona de eso también, pero también tiene que ver con recolección de datos, presentación de datos, en lugar de contenido que proviene de abajo hacia arriba, y son cosas que podrían ser muy relevantes para esos grupos. Hay e-government, hay algunos contenidos comerciales con transacciones, y debido al enfoque de estos los colegios, también se están desarrollando contenido educacional. Entonces me voy a las conclusiones porque ya tenemos poco tiempo, pero hay mucho más detalle aquí. Entonces, de las evaluaciones de estas políticas y de los marcos de políticas y los documentos generales que hemos analizado, las políticas digitales latinoamericanas, a pesar de que están dirigidas a la inequidad social, están buscando la capacitación general, no está direccionado, no está buscando o yendo a sustituir o reemplazar las deficiencias y los problemas, aun cuando el objetivo es reducir la inequidad social. Muy a menudo están enfocados en la infraestructura y la capacidad o la capacitación de entrenamiento. El enfoque es muy de arriba hacia abajo, a veces con consultas comerciales y negocios. Entonces, las personas que trabajan con los pobres, con los vulnerables, con personas con discapacidades, no están incluidos en estos grupos. También hay una presunción subyacente que los servicios están construidos, el contenido está producido, las personas van a venir, las van a usar. Esto no considera, por ende, las diferencias de las habilidades, ni tampoco los grupos que necesitan participar en una sociedad digital. Y luego hay esta idea de que un tamaño le queda bien a todos. En Europa era bastante común hace unos años que realmente se enfocan en la tecnología en lugar de estos beneficios tangibles para cada grupo específico. Y esto podría generar más inequidades si nosotros incluimos esto y no se entiende las inequidades a las cuales se está gatillando o generando esto. Los ricos van a ser más ricos porque van a generar estos recursos, porque van a dejar esta sociedad digital no vulnerable detrás. Las recomendaciones son: es muy importante que estas políticas digitales empiecen a tener una definición clara de cuáles son los resultados no digitales que quieren lograr, y también uno de los problemas es que no se puede generar objetivos si no se sabe cuáles son las situaciones. Como a algunos grupos les falta algunas habilidades, a pesar de que las personas entonces son muy importantes.
es una cantidad masiva de personas, muchos niños en Latinoamérica que no están en el colegio, que no están en ningún sistema formal de educación. Este es un gran problema porque básicamente lo que estamos haciendo es dando recursos donde ya existen recursos, sino más bien en lugar de buscar los lugares donde son vulnerables y excluidos. Y para no continuar generando más inequidades, necesitamos entender esto y también para evaluar la efectividad de las políticas que no se está haciendo. Hay cuántas comunidades tienen ancho de banda, cuántos tienen capacidad, esto es bastante común en todo el mundo, para poder hacer que estas políticas públicas sean responsables por lo que están buscando, sean efectivas en cuanto a los resultados. Necesitamos instaurar una infraestructura, necesitamos capacitar, pero para asegurarnos de que están siendo efectivas para generar una sociedad más equitativa, más justa, tenemos que ver cómo se está logrando la superación de esas barreras, porque lo que estamos haciendo ahora es crear una brecha cada vez más amplia. Gracias. Helen. Bueno, el tercer y último paper de esta mesa es presentada por Amaranta Alfaro y se titula The Use of Social Network Sites for Informational Purposes and Civic Participatory Behaviors Online and Offline in Chile. Hola, buenos días. Yo la verdad que voy a presentar en inglés, porque en inglés está escrito el paper también. But thank you for the opportunity to present here today. This is the preliminary results of work in progress I'm doing with a colleague, Gabriel Otero, who is also in this room today. This was done to explore a little bit the associations between each dimensions we will present here today with different participatory types. Participativo. Mucho se ha dicho en relación a la relación entre los usos del medio social y las influencias que existen en el comportamiento participatorio en línea y fuera de línea. Mucho se ha dicho sobre la importancia de la certificación social económica para el comportamiento participatorio. Voy a utilizar estos términos y voy a explorar con estas diferentes asociaciones. La importancia de los medios sociales ha sido siempre relacionada a la información que se almacena, donde se crean diferentes dinámicas personales, promueve los diálogos, etc. En estos términos es muy importante, uno ampliamente discutido entre los eruditos, que siempre esta relación entre tengo esta información aquí acerca del uso de los medios sociales para la información, casi un tercio, 2/3 en realidad, de las cohortes jóvenes entre 12 y 17 años y aquellos que reciben las noticias sobre los eventos actuales en línea. Nos relacionamos a la cantidad de tiempo que se gasta en las redes sociales y debiéramos suponer que este consumo de noticias de hecho se lleva a cabo en los medios sociales. ¿De qué estamos hablando aquí cuando hablamos de comportamiento participatorio? Hablamos de los diferentes tipos de comportamientos participatorios en línea y fuera de línea que se están complementando los unos a los otros, y esto han sido ampliamente discutidos en la literatura. Pero también se ha dicho que es importante tratarles en formas como variables separadas, no siempre en conjunto, se combinan, están floreciendo simultáneamente, como se ha dicho, pero de hecho tenemos que tratarlos en forma separada, que según este documento será el caso. Otra relación que mencioné anteriormente es la que existe entre el ingreso y la sofisticación social. Tenemos que considerar
este comportamiento participatorio que tiene que ver con lo que Ellen contaba antes, que informando al informado, etcétera. Siempre la gente más próspera es aquella que tiene una mayor participación. En este sentido, queríamos probar la premisa de lo que se mencionó anteriormente, que es el consumo de las noticias en los medios sociales y cómo se relaciona como predictor para la gente en comportamientos participativos, en línea y fuera de línea. En este caso, el caso chileno puede ser un ejemplo para esto. Por una parte tenemos una alta tasa de penetración. Chile es un país altamente conectado, pero también tenemos una estratificación socioeconómica que se relaciona a muchos tipos de colegios que tenemos aquí en Chile después de la reforma, donde tenemos 3 tipos distintos de colegios. Hay el fiscal, el público, y el tercero es el privado. No voy a entrar en detalle, pero hay una característica importante para poder entender la estratificación socioeconómica en Chile, y por lo tanto esta variable será utilizada para el estatus socioeconómico en esta investigación. Los datos colectados acá vienen de mi investigación para el PhD o doctorado. Vi un estudio a 1.400 estudiantes. Se hizo en Santiago, en distintas comunas, y en la región de la Araucanía, que considera a Temuco, que es la capital de la región, y otra más pequeña que ha incluido algunas escuelas rurales. Entonces podemos ver los detalles de la muestra. Lo importante es decir acá que cada una de estas escuelas ha sido representada para distintas ubicaciones. En las medidas, solo para poder entender cuáles son las variables. Esto es considerando primero que nada las noticias como variable importante, ya lo que se podría hacer antes, la información como fuente. Y también relacionado a involucración en un proyecto. En escuela pública también es una variable aquí en el estudio, donde se tomó las escuelas públicas y privadas como medidas, donde ambas hablarán acerca de los resultados en relación a las escuelas subsidiadas. Este es un índice que se crea con 6 ítems, donde la idea era probar el interés en los derechos sociales. Los temas que se conectan aquí son igualdad de género, la social, las iniciativas y los derechos del medio ambiente y de los animales y el movimiento de las escuelas. Tenían que dar importancia a las distintas variables, y esto creó entonces interés de desigualdad social. Otro índice fue que cobraba aquí, es porque es interesante tanto local como nacional, las elecciones locales o nacionales. Otra variable considerada que se relaciona a al primer grupo, que es la información y las variables. Esta es la que controla, considerando las variables de comunicación, incluyendo vía chats o mensajes instantes. Esto en Facebook y Twitter y blogs. Aquí las variables en la participación en línea, donde el análisis resultó en 3 diferentes tipos de participación que aparecen aquí en una lista: en línea,
que reúne todas estas prácticas participativas offline que llamamos pasiva o moderada, porque no incluye este ingrediente activo que está incluido del tercero, que es el online 2, comportamiento participativo, que participen en demostraciones legales o no legales. Estos son los tres factores. Para poder establecer esta distinción, tenemos estos tres factores y la correlación más alta se encontró entre el online y offline. Creemos que ambos son las menos confrontacionales en cuanto a participación. Esta investigación contribuye con una tercera forma de participación. Siempre hablamos de online y offline, pero el offline aquí entra en dos participaciones distintas, moderada y activa, como las hemos llamado. No les voy a mostrar los cuadros. Estos son los resultados importantes que obtuvimos de tal análisis. En relación a la participación en línea, hemos visto que la relación más importante aquí son los colegios privados pagos libres. Este fue muy significativo y es importante considerar, significando que el estatus social más alto, socioeconómico, de los participantes participan, valga la redundancia, en los grupos de clase media, que en el tercer grupo no es considerando al voucher school. Otra asociación son los usos de los medios sociales para las noticias y para foros que involucren. Y también encontramos que la variable de control se relaciona, esto era inesperado, donde esta variable de comunicación también es un predictor importante. Un predictor que también surgió en los tres modelos distintos de interés en los derechos sociales, algo que tenemos que tomar en consideración y que tiene relación con lo motivacional que hablábamos al comienzo de este documento. Luego tenemos la participación moderada pasiva, y aquí encontramos nuevamente que los medios sociales para compromiso es muy significativo en este caso, en conjunto con interés en las noticias, que no estaba presente en el modelo anterior. Otro hallazgo interesante es que Santiago participa menos en este tipo de participación, menos que la Araucanía. Otros resultados acá debieran ser tratados con precaución, como los usos de los medios tradicionales, donde probamos para los tres modelos, pero este es el único que realmente llegó con un resultado significativo. Significativo solamente el 90%. La regla utilizada se relaciona a este tipo de comportamiento participatorio. El interés de derechos sociales, un tema que los tres modelos analizan. Y finalmente, participación activa. Una vez que se presentan estos resultados, aquí tenemos el predictor más reciente. Nuevamente el estatus socioeconómico, donde la clase media participó mucho más que el privado. La edad también está presente aquí, que no está presente en ninguno de los otros modelos, pero es importante decir que esta participación activa es como la participación en marchas, y ahí la edad tiene mucho que ver porque hay que ir a las calles. Y otra cosa importante, otra variable importante acá, es el interés en derechos sociales.
Otros que podrían ser tratados con precaución aquí es que Santiago participa más en la participación offline que la región de la Araucanía. En resumen, los medios se relacionan a los comportamientos participatorios, pero en forma diferente. Siempre hay importancia otorgada a los medios sociales, incluye la comunicación y el compromiso como un factor o pronosticador muy importante para estos estudios. Y la otra contribución importante es esta división del offline y online, ofreciendo una participación mucho mayor. Luego tenemos los colegios privados que participan menos. Un tercer aspecto que tendríamos que tomar en consideración. Y en términos del análisis, voy a analizar solo aquello más significativo, interesante o importante como pronosticador. Tenemos acá que el análisis de factores nos dio una participación que surge de esta combinación online-offline de comportamiento participatorio o prácticas. Y como hemos dicho anteriormente, esto contribuye con una tercera forma, ofreciendo diferentes escenarios. La otra cosa importante a discutir es el estatus socioeconómico para la participación. Obviamente tenemos que acercarlo más, porque va en la dirección opuesta a la literatura. Siempre se dice que la gente que tiene más ingresos son aquellos que participan más, pero para este estudio este no fue el caso. Tenemos que verlo en forma más estrecha. Este pronosticador importante, el interés en los derechos sociales, especialmente porque es el único que se expresa en los tres modelos. Esto se podría relacionar también a esta motivación que analizábamos anteriormente, que podemos explicar un poco esta relación. Otros medios sociales utilizan, aparte del consumo de noticias, que es muy interesante, desde la literatura activista nos dan el enlace para explicar esto. Se ha recopilado información y esto puede explicar los medios sociales para la comunicación, actualizando el perfil y haciendo un chat en línea. El uso de los medios sociales para las noticias, una revisión de literatura, pero fue importante para algunos de los modelos. Instagram. En la región de la Araucanía, la relación podría ser definida por el hecho que en Chile tenemos una forma tradicional de demostrar que es caminar de un punto a otro, normalmente desde la Plaza Italia hasta la Casa Presidencial, y esto podría ser alguna respuesta porque Santiago participa más en el offline, que tiene relación a estas demostraciones. Estas son las cifras de las últimas demostraciones en Chile. Y esto es un resumen de lo que yo he presentado acá. Gracias. 5 minutos. Creo que más interesante que escucharme a mí es escuchar las preguntas que tienen ustedes y en caso de que haya espacio puedo hacer comentarios. Pero creo que lo mejor es que ustedes aprovechen de preguntar a los panelistas sobre las dudas y lo que quieran sobre las presentaciones. Ofrezco la palabra. Floor is open. Hola. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Good afternoon. Gracias por las exposiciones. Thank you for your presentations. Quisiera realizar una pregunta a la I would doctora like to ask a Helsberg. question to Dr. Helsberg.
Intenté redactarla en I inglés. tried No to sé si está bien. say it pero in sí la English. I tengo don't know if it's redactada en okay, español. but I have it better drafted No sé in cuál Spanish. prefiere. What would you rather have, the Spanish version or the English? Ok. En el contexto actual de In the present context legitimación of del legitimation sistema político, of the political system, ¿cómo podríamos esperar que el how Estado could we expect the state introduzca en su política introduce in its pública public policy el uso de las the use TICs of de manera TICs crítica in a respecto de critical way su funcionamiento, as for its respecto de la functioning in relación que regard tienen to las the instituciones relationship públicas that it has with public con la ciudadanía? institutions, with the Eso, gracias. citizenship? A ver, ya, voy a responder. Está aprendido, ¿no es cierto? Ya, respondo en castellano I en will chileno. answer in Spanish. Eso es una pregunta porque tanto como en el mundo de la vida diaria de los ciudadanos, donde están relacionados lo offline con lo online o están integrados, no están casi iguales, así también funciona el mundo político. Entonces, si hay un contexto político que no sea crítico, que no esté interesado en la pregunta de desigualdad o de marginalización de ciertos grupos en la población, poco probable que van a integrar eso en su política pública que tiene que ver con los TIC. Pero hay áreas, por ejemplo, en áreas de salud, en áreas de educación, hay ministerios, hay planes de acción que están más críticos, que quieren involucrar, puede ser por razones económicas, porque ya hay miles de niños, hay miles de personas que no pueden trabajar porque están de mal salud o porque no tienen una educación buena. Entonces puede ser una cosa crítica, quizás no como nosotros lo interpretaríamos, pero están interesados en la igualdad o desigualdad porque no hace al país competitivo. En ese sentido, es como en vez de decir, ya, esto es la política pública acerca de los TIC y esto vamos a hacer es trabajar por ejemplo con los ministerios de educación, trabajar con los ministerios de salud y decir cuáles objetivos quieren tener ustedes. Ya, algunas personas no tienen acceso a esos servicios o algunas personas, por ejemplo en Inglaterra el problema de salud también es que la gente con menos recursos, con niveles más bajos de educación, no saben hacer cuáles preguntas hacer o a quienes como saber quiénes pueden confiar para consejo acerca de salud. Entonces, si esos son los problemas en que estén interesados esos ministerios o esas agencias públicas, es decir, bueno, los TIC pueden ayudar en obtener o llegar a esos objetivos, a esos beneficios. Pero si lo introduzcamos sin entender que los TIC están usados de diferentes formas o de que ciertos contenidos son accesibles de diferentes formas porque la gente tiene diferentes tipos de motivación o habilidades, lo que va a pasar es el problema se va a empeorar en vez de mejorar. Entonces, trabajando con los ministerios, lo importante no es decir ya una mirada crítica a los TIC, pero una mirada crítica a la política pública y los objetivos que están tratando de obtener y integrar ahí cómo los TIC y todas esas cosas pueden ayudar. Pero si un gobierno no está interesado en el tema, no va a estar interesado en tomar un enfoque crítico en hacer que los TIC. Y por eso también elegí estos 4 casos case studies, porque esos gobiernos dicen que están interesados en el tema. Así que ahí es ver cómo las políticas digitales que están haciendo pueden ir en contra de eso. Pero si hay un gobierno que no, que de principio no está interesado, tampoco va a tener una mirada crítica. Muchas gracias. Thank you very much. Preguntas por ahí Any atrás. further questions? Hola, buenas tardes. Hello. Me gustaría saber I would like to know, bajo qué criterios well, under what criteria did you choose novena región y the primera región, 9th una region comuna, and the first region y si and eso lo a controlaste por etnia o algo semejante para hacer para después estructurar tu análisis y modelo de análisis. Junto con eso me gustaría saber si consideraste
bueno, algún criterio de expansión para poder comparar tamaños, ¿no es cierto?, muestrales bastante más pequeños y que te aumentan el error eventualmente. Que eso puede explicar algunas cosas que te salieron en tu investigación que serían contraintuitivas a la literatura. Hola, gracias por la pregunta. La verdad que es una convenience sample, o sea, una muestra que se tomó en fondo en base a los primeros colegios que respondieron. El tema de la Araucanía, elegir la región de la Araucanía y Temuco tiene que ver con el hecho de que la Araucanía es una región conocida por el tema como de conflicto y se supone que también tiene mucha más demostración en esos términos, o sea, era de esperarse eso. Y el tema de los indígenas sí está considerado era parte del cuestionario. La verdad que no es significativa la cantidad de personas que respondieron que tenían o provenían o tenían ascendencia indígena, por lo tanto no entró entre los resultados que generaron mejor o mayor significancia. No sé si eso responde a tu pregunta. En el fondo es como te decía al principio, es la muestra que sale de una tesis de doctorado, pero no es representativa para nada. En el fondo busca simplemente buscar casos bien opuestos en regiones que no sean solamente sacar en fondo el estudio de Santiago, y las comunas que se eligieron también fueron al azar y por conveniencia en el fondo de quién fue respondiendo primero el contacto con el investigador. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, son las 1:25, vamos a terminar en punto porque ahora viene otra sesión, los invitamos a que se queden, es sobre reproducción de desigualdades políticas en América Latina. En esta misma sala continúa esta sesión, así que los invitamos a quedarse y les queremos agradecer y dar un aplauso a todos los participantes hoy en día.